Hola y bienvenido otra vez a nuestro estudio en el libro de Hechos. Siempre es un placer para mí, para estar contigo platicando y hablando más de este libro de Hechos de los Apóstoles. Espero que ha sido un placer, una bendición para tu vida a ese punto en el curso. Para mí seguramente he estado bien emocionado a tener esta oportunidad a compartir parte de la palabra santa de Dios contigo. Bueno, si quieres abrir a su Biblia al libro de Hechos en capítulo 12, vamos a continuar hablando de la historia que encontramos ahí. Si recuerdas, estamos en la sección parte 2, la de que el Evangelio está tocando a Judea y Samaria. Y eso incluye lo que vemos aquí en la pantalla de los samaritanos, el etíope, Saulo de Tarso, Cornelio, Antioquía, Pedro y Herodes. Y hoy vamos a ver esta parte final de Pedro y Herodes. Capítulo 12 incluye dos partes. Pedro es librado de la cárcel en versículo 1 al versículo 19. Y el segundo parte vamos a ver la muerte de Herodes. Y cuando hablamos de Herodes, vamos a ver eso ahorita, pero es Herodes Agripa el primero. Es quien está históricamente el Herodes bajo de cuestión. Bueno, para empezar quiero hablar un poquito sobre eso. En la Biblia hay varias ocasiones donde leímos de un señor llamado Herodes. Y quiero hablar de cuál estamos hablando en esta ocasión. ¿Cuál Herodes actúa aquí en capítulo 12 de Hechos? Dice aquí en capítulo 12:1 que en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y vamos a ver en el resto de esta sección cómo un ángel libra a Pedro de la cárcel. Pero antes de hablar del texto, un poco de historia. Realmente hay 5 Herodes importantes de la Biblia que vamos a ver en otras secciones de las Escrituras. Primeramente, Herodes el Grande. Y ese señor fue el rey cuando Jesús nació. Y él también es el que trató de matarlo en Belén. Entonces, quien mató a todos los niñitos, fue un hombre muy cruel. Realmente eso podemos aplicar a todos los Herodes en este tiempo. Pueden mirar eso en capítulo 2 de Mateo, versículo 1 al 12 y también 16 al 18, cuando habla de ese Herodes el Grande. El segundo es Herodes Arquelao. Herodes Arquelao. Y él reinaba cuando Jesús regresaba de Egipto. Si recuerdan la historia de Jesús, que para escapar de huir de Herodes el Grande, ellos fueron a Egipto por un tiempo. Y José recibió un mensaje, una visión, un ángel que le dijo que él podía regresar con su familia. Y ellos lo hicieron, pero oyeron que Herodes Arquelao estaban reinando en lugar de su padre, Herodes el Grande. Y eso se puede leer en Mateo capítulo 2, versículos 19 al 23. Tercero es Herodes Antipas, llamado el tetrarca. Entonces, cuando se ve, por ejemplo, en tu Biblia, Herodes el tetrarca, estamos hablando de Herodes Antipas. Y él es quien mató a Juan Bautista, por ejemplo, el que estaba juntando con la esposa de su hermano. Entonces él estaba con esta mujer y Juan había hablado en contra de esto, y al final de cuentas este Herodes Antipas mató a Juan Bautista en capítulo 14 de Mateo. Y también él fue el que estaba en Jerusalén cuando Jesús fue condenado. Él condenó directamente a Jesús en Lucas capítulo 23, versículos 6 a 12. Entonces él fue un hombre muy importante en la historia alrededor del Señor Jesús.
Y eso es Herodes Antipas. Otra vez, un hombre muy cruel. Y ahora llegamos al cuarto, y eso es el Herodes que vamos a mirar en nuestro texto aquí en Hechos 12. Él se llamaba Herodes Agripa el primero. Era el nieto de Herodes el Grande. Y él es quien mató a Jacobo aquí en nuestro texto y encarceló a Pedro. Y también el que va a morir también en este texto, en esta sección de escritura. Entonces eso se llamaba Agripa el primero. Más adelante en el libro de Hechos vamos a leer sobre Herodes Agripa el segundo, el hijo de esta Agripa que vamos a mirar aquí hoy. Agripa el segundo, él es quien escuchó al testimonio de Pablo en Hechos capítulo 26. Entonces, todos los Herodes realmente no fueron los mejores hombres del mundo. Había muchas ocasiones cuando ellos mataron a familiares para mantener el poder, hicieron muchas maldades, no solamente en contra de los judíos, contra su propia familia. Fue una familia muy peligrosa. Entonces, hoy vamos a hablar de Herodes Agripa el primero. Bueno, quiero regresar a nuestro texto, realmente pasar poco tiempo hablando de lo que sucede aquí. En versículo 2 leemos que Jacobo es ejecutado por Herodes por la espada, o a espada. Y eso fue el hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles e hijo de Zebedeo, y él fue matado aquí. Y yo creo que es notable algo aquí también, mientras que estamos hablando de él, que aquí no leímos que él fue reemplazado por la iglesia, como hemos visto en capítulo 1 con Judas. Y yo creo que eso realmente es más como el modelo después del capítulo 1, que después de que un apóstol murió, no escogieron otro apóstol para tomar su lugar. Solamente en el caso de Judas fue algo excepcional, una excepción de la regla. Y yo creo de ese punto adelante, solamente cuando ellos murieron, la iglesia no trató de poner otro en su puesto. Y en el segundo siglo, como hemos mencionado, que fueron siempre llamados los 12, y no había una continuación de los puestos de los 12 apóstoles. Bueno, en versículo 3 a 5 leemos de que fue durante el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura. Y cuando hablamos de esta fiesta, esto ocurrió al mismo tiempo de la Pascua. Entonces estamos hablando de primavera, probablemente la primavera del año 43 o 44 después de Cristo. Y esta fiesta fue uno muy importante, y si recuerdan, eso es como 10 años, más o menos, casi exactamente cuando el Señor también fue crucificado. Entonces, como un aniversario más o menos de la muerte de Jesús. Y tal vez por esa razón Herodes estaba tratando de atacar a la iglesia. No sabemos, el texto no nos dice, pero eso es posiblemente que están tratando de desanimar a la iglesia. En versículo 5, si seguimos leyendo, Herodes mató a Jacobo y él puso a Pedro en la cárcel. Pero es interesante lo que está pasando durante ese tiempo. Dice en versículo 5, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Aunque Herodes tenía un plan, la iglesia tenía otra. Ellos oraban con fervor. Aún por la noche, vamos a ver, estaban pasando mucho tiempo en oración. Y no sabemos si ellos habían parado de orar un poquito antes, o si eso fue tal vez
después de la muerte de Jacobo, ellos se dieron cuenta, tal vez necesitamos tomar en serio nuestro tiempo de oración. Y tal vez con eso podemos pedir a Dios con más fervor y salvar a Pedro. Pero es interesante también que vamos a ver que son sorprendidos con los resultados. Y eso vamos a ver ahorita. Pero versículo 6, es interesante que Pedro está en la cárcel, pero él está muy protegido. En versículo 6 se nota, dice, Herodes había puesto que Pedro, está durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Y tal vez está pensando, eso es mucho por un solo hombre. ¿Por qué hay tanta protección? A lo mejor es porque Herodes había visto lo que sucedió en capítulo 5 de Hechos, cuando el Sanedrín había puesto los apóstoles adentro de la cárcel. ¿Y qué pasó? Dios los liberó. Tal vez Herodes está recordando eso y diciendo, no vamos a dejar a ese señor salir. Entonces Pedro fue bien protegido o guardado, pero no importa con Dios. No importa si uno tiene un soldado o millones de soldados. Si Dios quiere librar a uno, Él va a hacerlo. Punto. Y eso es lo que sucedió en este caso. En versículos 7 a 10 podemos leer que Pedro es despertado por el ángel en medianoche, y que el ángel le dice, levántate, vámonos. Y él se levanta y las cadenas se caen de sus brazos, y él empieza a salir de la cárcel. Las puertas abren por sí mismos, y al final de cuentas él llega afuera de la cárcel, también afuera de la área, y él realmente despierta y piensa, wow, eso es verdad, porque a ese punto dice que él está pensando que fue una visión. Y en versículo 11 es cuando lo menciona. Dice en versículo 11 que entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Entonces él está pensando que era una visión solamente. Pero fue en verdad, y él fue librado. Y lo que sucede después en la casa de María es interesante, en mi opinión. Él llega y ellos no pueden creer lo que está pasando. En versículos 12 al 17 leemos de lo siguiente. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Otra vez, recordamos que estamos hablando del medianoche. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está en la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe de ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Entonces es interesante que están orando, están pidiendo a Dios que a lo mejor que Él libre a Pedro. Y cuando lo sucedió, están sorprendidos. Y a veces yo lo veo lo mismo en nuestras vidas también, ¿verdad? Que estamos pidiendo por algo de Dios, pero tal vez quedamos con cierta duda. ¿Qué realmente va a pasar? Y espero que ese ejemplo nos pueda animar a cuando estamos orando, que oramos con fe completamente que Dios lo puede hacer. Y cuando lo sucede, que podemos dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Ellos fueron sorprendidos al punto de que aún no creyeron cuando Él llegó tocando a la puerta.
Y yo creo, siempre cuando leo esta historia, me causa a sonreír un poquito, porque es muy chistoso que él llega a la casa y él toca la puerta y ese Rode, la sierva, llega y cuando escucha la voz de Pedro, es tan emocionada que regresa al grupo sin abrir la puerta. Y ella dejó a Pedro ahí parado afuera de la casa. Y que ellos no la creyeron. Y eso simplemente me parece muy chistoso. Y finalmente ellos se dieron cuenta que es Pedro y lo dejaron entrar. Y él explica qué sucedió. Otras puntitas sobre este texto. En versículo 12 menciona aquí Marcos. Y Marcos vamos a ver más hoy y en otros textos más adelante, que es una persona muy importante en la historia más adelante de Hechos. Pero también históricamente Marcos es un amigo, un ayudante de Pedro. De acuerdo con tradición, Marcos es que él escribió el Evangelio de Marcos, pero muchos piensan que es de la perspectiva de Pedro. Entonces es como Marcos escribió su Evangelio por medio de palabras que él recibió de Pedro. Y muchos escolares, muchos esotéricos piensan que probablemente el Evangelio de Marcos realmente puede ser en cierta forma el Evangelio de Pedro. Y muchos piensan que Marcos simplemente estaba escribiendo lo que él había recibido de Pedro. Bueno, en versículo también más adelante menciona, como dice en el PowerPoint, que Pedro fue a otra ciudad. Él se fue, vamos a ver, en otras partes de Judea. Pero antes de salir, él dijo al grupo, cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos. Y cuando hablamos de este Jacobo aquí, en este versículo, está hablando del medio hermano de Jesús, como hemos leído en capítulo 1, versículo 14. Jacobo empezó de ser un líder en la iglesia en Jerusalén. Y él se quedó ahí por muchos tiempos y fue muy conocido adentro de la iglesia y respetado también. Y muchos, un poco de historia también, muchos hablaron de él, que él fue, muchos dijeron que él tenía rodillas como camello, porque sus rodillas, él oraba tanto que sus rodillas parecían como los de un camello, muy fuertes, y porque él pasaba tanto tiempo en oración, y entonces por eso fue llamado hombre que tenían rodillas como camello. Y espero que también nosotros, otros pueden decir lo mismo a nosotros. Recientemente una hermana me platicó que ella había ayudado a 2 hermanos que fueron predicadores, y ella ayudaba por coser unas cosas de ellos. Y un predicador llevó a ella un par de pantalones y parte de las rodillas fueron rotos y necesitan ser arreglados. Y el otro predicador trajo a sus pantalones que necesitaban ser arreglados en parte de atrás. Y ella pensó, bueno, a lo mejor el primero está orando más que el segundo. No sé, pero por lo menos espero que nosotros también estamos pasando bastante tiempo en oración. Así sean las rodillas, parados, lo que sea. Pero yo creo que este señor Jacobo es un buen ejemplo para nosotros de pasar tiempo en oración. Y para ser un líder de la iglesia necesita eso. Bueno, hemos salido un poquito del texto, pero espero que eso fue algo útil para tu vida. Bueno, en versículo 19 también quiero mencionar algo histórico. Menciona que Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Y tal vez eso nos suene demasiado fuerte. Pero eso fue lo común en el primer siglo. Si un soldado que está guardando a un prisionero, si él pierde su prisionero, él recibió
lo que iba a recibir esta otra persona. Entonces simplemente ese fue el método en el primer siglo. Entonces por esa razón fueron matados esos hombres. Quiero regresar al versículo 15, porque eso tal vez es una pregunta que muchos me preguntan. Hablando cuando ellos llegan, cuando Pedro llega y la gente esperándolo, dicen que está loca esta señorita, pero ellos dicen que debe de ser su ángel. ¿Y qué quiere decir eso? Debe de ser su ángel. Pues hay tres posibilidades en mi mente de qué quieren decir eso. Uno es un ángel de guardia. Muchos, por ejemplo, citan a Mateo 18, por ejemplo, donde Jesús dice, en capítulo 18 de Mateo, versículo 10, dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Y unos tienen la idea que cada persona tiene su propio ángel ahí que lo protege. No está bien claro, honestamente, adentro de la Biblia que es así. Este texto de Mateo puede ser entendido así, otras también, otras maneras para entenderlo. Pero unos, por lo menos de los judíos, pensaron que sí, que eso fue una creencia, una tal vez superstición judía, diciendo que cada individuo tenía su propio ángel que le protegió. Entonces, puede leer más de eso. Yo tengo una cita ahí de un señor llamado Edersheim. Él escribió un libro, La vida y tiempo del Mesías, en la página 752. Y también otro libro, Tobit, es un libro de la Apócrifa, menciona algo semejante de ese tema. Entonces puede estudiar eso más adelante si quiere, nomás para introducir el concepto. El segundo, el espíritu de la persona. Había otra superstición que después de la muerte de uno, el espíritu de la persona misma se quedó cerca al cuerpo o algo así. Y por eso ellos pensaron que ya está muerto Pedro y su espíritu había venido a la casa para como despedirse o algo. Y eso es también otra creencia de los judíos. Y por ejemplo, cuando los apóstoles vieron a Jesús caminando sobre las aguas, sobre el mar, ellos creyeron que fuera un fantasma. Y unos conectan estos dos versículos. Esto está en Mateo 14, versículo 26. Pero unos eruditos dicen que es posiblemente que esa fue otra posibilidad en las mentes de los creyentes aquí en la casa de María. El tercero, también, otra opción es que debe de ser traducido, que no está, así debe de ser su mensajero. Debido al hecho que la palabra griega que significa ángel, o en griego es ángelos, y ángelos en griego puede significar ambos ángel, como pensamos en ángel de Dios, también puede significar un mensajero, simplemente. Eso fue usado en muchas ocasiones, generalmente hablar de un mensajero. Y fue muy común en el primer siglo a tener un mensajero que podía traer información entre un grupo o un individuo con un individuo en la cárcel. Eso fue algo que pasó a vez en cuando. Entonces es posible que también que pensaron que no fue Pedro, sino un mensajero que trajo mensajes entre el grupo a Pedro. En mi opinión, simplemente, probablemente yo creo que ellos pensaron en el número uno, que pensaron realmente que fue su ángel, que fue en forma semejante de Pedro. Y eso, por decir eso, yo quiero decir algo muy importante, que la gente aquí puede estar equivocados en su creencia, ¿okay? Aunque está escrito aquí en Hechos, eso no es decir que tiene que ser así. Puede estar equivocados los primeros cristianos en ese versículo, que trajeron con ellos una superstición judía que no es verdad,
y mantener esta superstición y aplicarlo aquí y pensar que es así, aun si no es verdad. Y yo creo que también nosotros tenemos que considerar que si en ciertas creencias que tenemos de nuestra niñez, por ejemplo, no sale muy rápido. Si yo empiezo a aprender cosas nuevas del Evangelio de Dios, tal vez yo tengo que seguir dejando cosas atrás. Y eso dura tiempo. No cambia de noche a día. Entonces es muy posible que ellos creyeron que fue su ángel, pero que esa creencia tal vez fue equivocada. La otra opción es el número 3, en mi opinión. También es posible que ellos realmente están diciendo simplemente que fue su mensajero, pero en contra del número 3 es que todo este pasaje, el uso de ángel siempre refiere a un ángel de Dios y por eso tiene eso en su contra. Pero puede seguir estudiando eso cuando hay más tiempo, pero nomás quería introducir esta idea. Bueno, si seguimos leyendo en el texto, podemos ver que Pedro sale de la ciudad y Herodes también. Leyendo en el fin de 19, de que Herodes mató a la guardia y después viajó de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y si recuerda, Cesarea fue el capital de la provincia de Judea. Entonces él simplemente está regresando a un palacio que él tenía allí en Cesarea. Bueno, ahora leemos en versículo 20 al 25 de la muerte de este Herodes, Herodes Agripa el primero. Hay en la pantalla una mapa rápidamente, espero que nos ayuden. El foto en la mano derecha es Cesarea hoy en día. Uno puede ir allá en Israel, si puede, si está interesado, puede ver a este lugar. Todavía hay muchas ruinas ahí, arqueológicas, que puede visitar y ver. Y eso es un ejemplo. El teatro específicamente, muchos piensan que lo que va a suceder aquí en este texto sucedió adentro de este teatro en Cesarea. Y por eso lo incluí aquí esta foto. Entonces, y también ahí hay una monedita chiquita ahí en la mano derecha arriba. Esa es una moneda de este Herodes Agripa el primero. Entonces parece que tiene como un paraguas o algo ahí. Pero eso fue moneda del tiempo de Herodes. Bueno, en el texto, leyendo lo que sucedió rápidamente, en versículo 20, Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Bueno, aquí cuando menciona las dos ciudades de Tiro y Sidón, si miran en la pantalla, en la mapita en la mano izquierda, eso es de Palestina. Pueden mirar a Judea en la parte al sur y el mar Mediterráneo en la mano izquierda. Y Tiro y Sidón está en el círculo rojo. Son parte de la área llamada Fenicia y no fueron judíos principalmente en esa región, fueron gentiles. Pero Tiro y Sidón aparentemente tienen problemas y están en contra del señor Herodes y había problemitas. Y aquí también menciona este señor Blasto. Desgraciadamente no sabemos más de él. Eso es la única vez que leemos en textos antiguos y no tenemos más información de él. Y aparentemente Herodes no está dando comida a esos grupos, a Tiro y a Sidón, para forzarles a obedecerlo. Entonces había problemas y están finalmente llegando a un acuerdo. Bueno, el resto de la historia dice que el día señalado, versículo 21, Herodes
ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. Y la gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Entonces, si quiere apuntar, puede consultar a la historia de Josefo en relación con Herodes. En las antigüedades de él, en libro 19, sección 343 al 52, 352, tenemos la misma historia. Entonces, otra vez, es una prueba que apoya la veracidad de la Biblia, porque ahí básicamente cuenta la misma historia, que Herodes estaba enfrente de un grupo. Él tenía como dice aquí, su ropaje real. Aún menciona Josefo, que fue tan brillante en el sol, que él apareció que está iluminado casi. Y podemos tener unos más detalles de lo que realmente sucedió. No sabemos, otra vez, toma la historia de Josefo con cierto punto de cuidado, porque él a veces añade cosas que no son verdades. Hay ocasiones cuando él elabora, cuando realmente él no sabía. Entonces, nomás una palabra de cuidado con Josefo, pero nos ayuda, por lo menos diciendo que probablemente lo que sucedió. Por ejemplo, él nos ayuda en saber que es muy posible que, como aquí dice en el día señalado en versículo 21, de que en Josefo nos dice de que era tal vez el cumpleaños del emperador. Entonces estaban celebrando el cumpleaños del emperador en marzo, en el año de 44 después de Cristo, tal vez en 43, no están 100% seguros, pero nos da por lo menos una idea de cuándo estaba pasando esta cosa, y unos ciertos detalles también. Otra cosa con eso, dice que la gente gritaba: voz de Dios, no de un hombre. Y en este momento un ángel del Señor lo hirió. Probablemente él no murió en este momento. Él no cayó en ese momento muerto, sino que él fue herido y después él vivió por unos 5 días más, de acuerdo con Josefo, de que él fue atacado en ese momento, pero él siguió viviendo por unos 5 días más y después de eso murió, como dice el texto, que fue comida de los gusanos. Él murió comido de gusanos. Y esa frase, en el primer siglo, si alguien murió de esa manera, muchos culturalmente, si sean judíos o gentiles, aplicaron eso diciendo: algo está mal con eso. Esta persona había hecho algo que merece un castigo de los dioses si uno es gentil, o de Dios mismo si es judío. Entonces esa manera de morir es terrible. Una de las peores maneras de morir es ser matado por gusanos adentro del cuerpo. Y yo menciono en la pantalla también un Antíoco, el corto Epífanes. Antíoco era uno de los enemigos principales de los judíos en los años antes de Cristo, en el segundo siglo antes de Cristo. Si quiere apuntar, él vivía entre 215 al 164 antes de Cristo. Y puede leer eso en segunda de Macabeos, en capítulo 9, versículo 9, que este mismo señor, el Antíoco, murió también de la misma manera. Y si recuerda la historia judía, que Antíoco Epífanes fue un hombre terrible, que él maltrató a los judíos,
Él aún sacrificó un animal en el altar prohibido en Jerusalén. El altar en Jerusalén, él mató un cerdo y lo mató ahí y destruyó realmente la habilidad de seguir ofreciendo sacrificios en el altar en Jerusalén, perdón. Y fue un enemigo muy grande de los judíos. Entonces, cuando los judíos vieron que Herodes había muerto de la misma manera, ellos conectaron probablemente con este Antíoco también. Bueno, quiero terminar esta sección mirando también a unas aplicaciones. Y yo espero que siempre podemos ver cosas en el texto que nos podemos poner en práctica directamente. Número 1, siempre cuando yo personalmente leo ese texto, yo pienso, Dios, ¿por qué murió solamente Jacobo y Pedro no? ¿Por qué salvaste a Pedro y dejaste a Jacobo para morir? Y hermanos, yo sé que en nuestras vidas, tal vez lo que pasa en nosotros mismos o tal vez lo que pasa en las vidas de los que conocemos, gente van a preguntarnos, hermano, ¿por qué murió mi hijo? Y los otros hijos de los otros hermanos no. ¿Por qué perdí mi trabajo? Y mira cuántos más no perdieron su trabajo. Hermanos, al final de cuentas, hay cosas que simplemente no sabemos. Y realmente eso es el mensaje de Job en el Antiguo Testamento. Job sufrió mucho. Y Job realmente no aprendió de la razón porque él estaba sufriendo. Y a veces, hermanos, simplemente el por qué no vamos a saber. Lo que podemos saber es, ¿cómo que yo puedo usarlo? Aunque no sé el por qué, yo puedo decir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué puedo yo hacer para aprovechar ese momento para ser una persona mejor? Crecer en mi fe y lo que sea. Pero nunca vamos a hacer a veces de la razón. Número 2, creencias equivocadas existen años después de la conversión. Yo creo que eso fue la situación aquí con los creyentes en Jerusalén. Los que creyeron tal vez en este ángel de Pedro. Yo creo que bíblicamente no es correcto esa creencia, pero ellos siguieron con esa creencia. Y yo creo también en nuestras vidas también, cuando uno se convierte a Cristo, Él viene con mucho equipaje, si puedo decir, cosas que hemos aprendido o experimentado del pasado, que tal vez está equivocadas. Y es muy posible que se queda por mucho tiempo en nuestra mente y no sale. Y por eso tal vez 10, 15 años después de ser convertidos, traemos todavía creencias equivocadas. Número 3, la oración abre puertas y haga posible lo imposible. Entonces, aquí hemos visto algo muy directo, que algo pase cuando estamos orando. No debemos parar de orar, porque Dios está trabajando. Y más adelante, en el libro de Filipo, o Filipenses, Pablo escribió algo a los de Filipo y dijo lo siguiente en Filipenses capítulo 1, versículo 19. Recuerda que cuando estamos hablando de hechos, cuando al final del libro, Pablo está todavía encarcelado. Y yo imagino que si él está, por ejemplo, ahí con Lucas leyendo lo que él está escribiendo, no sabemos, pero tal vez si él está leyendo lo que Lucas está escribiendo y él llega a ese punto, espero que le dio un poco de ánimo, como lo que sucedió con Pedro, tal vez lo puede suceder también a él, que él puede ser librado. Pero miren lo que él dijo a sus hermanos en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Dice,
porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Yo creo que Pablo tenía una confianza completa que Dios lo puede librar. Y yo creo que históricamente sucedió así, pero en nuestras vidas también. Las oraciones abren puertas. Y necesitamos seguir orando, que Dios abra puertas en las vidas de otras personas, en nuestro propio crecimiento y también para el Evangelio. Lo siguiente, la última aplicación es el peligro de ser soberbio o orgulloso. Hemos visto aquí un ejemplo muy claro, que Dios castigó a Herodes por no dar la gloria a Dios. Hermanos, yo siempre quiero insistir, mira tu propio ministerio, mira lo que está pasando. Y en el momento que tú empiezas a pensar, wow, mira lo que hice yo. Wow, yo soy tan buena herramienta. Yo soy tan importante. Yo soy uno que hace tantas cosas para el Señor. Ahí tenga cuidado, ¿ok? Debemos seguir recordar a quién nos dio dones para hacer las cosas. Y habilidades, oportunidades y otras cosas. Y seguir dando gloria a Dios, que realmente lo merece. Espero que podamos aprender del ejemplo malo de Herodes y cuidarnos del soberbio y el orgullo. Hermanos, espero que podamos seguir aplicando ese libro de Hechos a nuestras vidas y que Dios te bendiga en tu camino con el Señor. Y vamos a vernos en la próxima clase. Que Dios te bendiga. Bueno, hermanos, hemos